Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro próximo episodio número 10 ¡Ya! Número 10. de nuestro podcast After School Hours de Tiny City Corporate Solutions. Hoy tenemos como invitada especial a Gaby Torrente. Gracias. Y vamos a tocar el tema de la esencia de aromaterapia. Así es, Andy, mucho gusto. Gracias por un episodio más. Gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Yo soy Patricia Cruz, encargada del área de comunicación en Tiny City Corporate Solutions. Y efectivamente, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Nos encanta porque abarca un mundo muy amplio y que hoy en día se ha vuelto una parte súper importante en nuestros hogares. La ciencia de la aromaterapia. Y tenemos a una experta, pero yo creo que la más experta que conocemos nosotros. Bueno, déjame decirte Sí. un poquito. Vamos a hablar un poquito de quién es Gaby. Gaby Torrente es CEO de Aromaste Inc. Es una empresa experta en la industria de la aromaterapia. Es conferencista, da cursos y talleres, está certificada en los Estados Unidos. Además es autora de un libro maravilloso que se llama Aromaste, no solo es oler bonito. Y en su compañía realizan productos 100% naturales, que aquí tenemos unos ejemplos de todo lo que hace Gaby, veganos, biodegradables, y además en su compañía hacen la creación de productos a nivel personal. Así que bueno, ahí les dejo el tip, van a ver toda la información para que después la contacten directamente. Claro, y bueno, que sí. entremos de lleno. ¿Qué te parece, que Gaby? sí. Bueno, primero agradecer a Dios, al universo, agradecer este canal de difusión de información para poder educar, que eso es el concepto que yo creo que los papás y también los no papás estamos buscando. Así que muchísimas gracias, honro su trabajo, qué bonito, los felicito. Ahorita que estábamos hablando, me da muchísimo gusto que haya este concepto nuevo de la educación. Yo creo que es algo de lo que estamos aprendiendo y los niños nos están enseñando a que ellos están aprendiendo de una forma diferente, salirnos de esta estructura, y por eso es que los niños los van etiquetando. De hecho, Patti, que ha tomado aparte de los cursos, hemos estado en entrevistas en otras ocasiones juntas, me da mucho gusto volver a estar aquí contigo. Gracias. Pues hemos visto a través de este tiempo cómo van etiquetando a estos niños porque se salen de la estructura escolar conservadora, típica. Entonces, como no te portas y no estás 7 horas sentado y porque no comes a la hora del que tienes que comer, yo entiendo crear una estructura, y eso en esto estamos de acuerdo, y es una edad en que se maneja la estructura, en la disciplina. Correcto. Pero que si te sales de esa estructura también es el por qué o el para qué. Entonces te etiquetan con déficit de atención, autismo, hiperactividad, niños y es un concepto de psicólogos. ¿Por qué? Porque Que se van a la parte clínica cuando Correcto. tendrían que irse a la parte emocional. y quizá. aparte falta de pedagogía. Pedagogía no es Correcto. nada más el profesor, pedagogía somos todos nosotros, todos los que estamos enseñando. Entonces, es decir, antes, por ejemplo, cuando los niños se portaban mal, no sé, yo me acuerdo, digo, yo sé que ahorita estamos, es muy bonito estar trabajando para gente con tantas generaciones, estamos trabajando o aportando conocimiento a personas que están tomando clases desde baby boomers hasta los primeros papás de los alfa. Sí. Entonces, ¿cuántas generaciones estamos aprendiendo y enseñando? O sea, no había pasado esto en otras generaciones. Claro. Entonces, como a través de todo este aprendizaje vamos viendo que los niños no podemos irles copiando esta misma educación. También hay que ver el por qué. Entonces, la pedagogía nos ha enseñado que a lo mejor al niño que es muy inquieto es porque sabe mucho. Al niño que es muy inquieto, déjale doble tarea. Claro. Te lo va a agradecer, ¿no? Yo me acuerdo que en nuestros tiempos, cuando alguien se portaba mal, yo siempre estuve en la escuela de mujeres, y la que daba más guerra la ponían a calificar exámenes, a ir a la directora, tuve a dar los cuadernos a la otra maestra, y la ponían activa. O le ayudaba a la maestra a Sí. hacer el calendario Claro. del siguiente mes. Sí, claro, le daban más no, y tarea. ponle los adornitos al pizarrón, borra el pizarrón. ¿Por qué? Porque era la pedagogía de mantenerlos activos Sí. y no etiquetarnos, ¿no? Pero no estamos juzgando, estamos aprendiendo de ese mismo aprendizaje. Correcto. Claro. Entonces, por eso es que honro el trabajo que están haciendo de educar especialmente para niños especiales, ¿no? Sí, O sea, en claro, este concepto, tenemos- y papás que también tenemos un ritmo de vida diferente. Y es uno de los temas, por lo menos una de las filosofías de nosotros fue eso. Nosotros fuimos fundados del concepto del núcleo familiar nuevo. Esta pandemia nos da la oportunidad de revisar lo que han sido las enseñanzas y las formas de enseñar tradicionales y ver
cómo evolucionar, porque tienes razón, esta generación es completamente diferente. O sea, ya vienen con un chip diferente, Ay, los aprenden diferente. Sí, yo también, los amo, yo también, gracias a Dios. porque me encanta, o sea, que ya como que están más despiertos, como tú dices. Una tú dices tú. conciencia, ¿no? Exactamente. Más evolucionada. Exacto. Estos Total. ni siquiera saben que existe un parámetro donde tienen que estar y me encanta, porque cada ser tiene que ser individual. Y yo pienso que la educación para una persona, nosotros que manejamos las inteligencias múltiples, sabemos que cada niño aprende diferente. Así es. Así es. Entonces, me encanta tocar temas con personas como tú, Gracias. que en realidad entienden que es una óptica mucho más grande lo que el tema de la educación, y especialmente ahorita, con todo lo que ha pasado, cómo evolucionamos y llegamos al próximo paso. Claro. Y a mí me gustaría brevemente, Gaby, que nos platiques cómo entras al mundo de la aromaterapia. Ay, ¿No? pues Porque mira, a 18 hablando, años, No, y tú ya, hablando de tus exacto, historias, ya exactamente. es gracias. un Sí, buen no, y tiempo, aparte yo pero creo que a los papás igual. claro, les puede- saber cómo te lleva la no vida nada a este más, mundo. no nada más cómo yo llegué, sino que aparte sepas que si estás en ese momento de tu vida puedes encontrar algo más, ¿no? Exacto. Buscarle Claro. un provecho a esa situación. Ujú. Claro. Yo tengo un hijo muy inquieto desde que nació, el niño sonriente, feliz, un feliciano por naturaleza, curioso, que era el que se subía al árbol en todos lados, el que estaba acá, preguntaba acá. Entonces, obviamente, mientras están chicos, todos son inmaduros, entonces no te das cuenta. Y llega a un tercer grado, que acá también en Estados Unidos creo que hasta el EdCAD y en escuelas privadas también son grados muy importantes. Entonces, del desarrollo, y no nada más el intuitivo del niño, de aprendizaje, Ujú. sino el desarrollo propio. Claro. Ujú. Empiezan a desarrollar su propia entidad. Ujú. Entonces, obviamente, pues el nivel de madurez es diferente. Mi hijo, obviamente, aparte estaba un año adelantado por la edad, Por la porque edad. es de julio. Entonces, pues todos estaban madurando y él como que no. Entonces las maestras, pero lo querían mucho, la verdad, porque Se daba a mucho querer. a querer. Entonces, la maestra, oye, lo voy a mover al escritorio conmigo. Me decían, ya lo volví a mover porque me está distrayendo hasta a mí. Me pregunta y yo le contesto, o sea, ¿no? Carismático además. Sí. Pero bueno, no falta una maestra que obviamente son las maestras de vida, no nada más maestras Exacto. de enseñanza. Ujú. Pues dijo, no, lo voy a mandar al psicólogo. Dijo, bueno, pues mándalo al psicólogo, pues, está bien, Ujú. perfecto, ¿no? Obviamente, pues salió que tenía después un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, obviamente, y que pues había que pasarlo al psiquiatra. Entonces, con el psiquiatra, porque todo es un proceso aquí, Claro, Sí, ajá, el se psiquiatra paran. todo Sí, documentado. te llegas, entonces tienes, así nos dio, ¿no? Una lista de 13 medicamentos que íbamos a ver cuál le caía mejor. Ahí vi como vamos a ver, y dije, ¿cómo después de tanto estudio de UM, Ajá. los exámenes, No me puedes todo, decir. Ya no tres, saben o sea, nada. de esos 13 no podemos escoger como 3 como para probar. Entonces, no sé, entre el inglés y entre mi issue que traía en ese momento, mi rollo, pues... Y uno como mamá me sonó. inexperta, ¿no? me Tú sonó. A mí confías, me- ¿no? mi corazón Lo que te y dice, mi tu intuición. Y aquí así como el Claro. intestino o sea, Claro, ok. oye, mi hijo no es Claro. un conejillo, ¿no? Ajá. A partir de eso, entonces les hago un preámbulo. O sea, yo estudié diseño gráfico en México, me dediqué a la publicidad y la mercadotecnia, pero como hobby yo me hacía unas clases de herbolaria, Ok. lo cual se me fueron cortadas porque mi mamá en la sociedad, pues eso era como hippie. Entonces yo siempre digo que fui una hippie frustrada, o más bien soy una hippie nice. Ah, Porque la hippie la traigo ahí. Entonces, porque la hippie en el sentido de que amas a las plantas, hablas sí, la naturaleza. un concepto diferente Sí. en ese mundo, en ese entonces, Claro. que no iba. Claro. Entonces, o sea, no Y era, volvemos no de nomás era el estructuras pizarro y de los 20. ¿no? de estructuras y de conceptos muy cuadrados. Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, ¿cómo te realmente vas a salir de A mí eso? las Sí. plantas me encantaban. Entonces, bueno, obviamente con mi poco conocimiento de la herbolaria que Ujú. me fue frustrado, por eso digo que a veces, y a los papás, a veces no nada más es reinventarnos, nada está inventado, todo está inventado, es reencontrarnos. Ujú. Entonces, encanta. cuando Ese llamado. yo me reencuentro Claro. con esa frustración de no ser, pues entonces acá mi hijo fue pues el que me enseña que digo, tengo que retomar lo natural, porque esto no me latió, o sea, fue algo muy fuerte. Sí. Entonces mi esposo y yo, obviamente, Ujú. pues es un hijo, tienes que tomar la decisión de la pareja, decidimos no medicarlo. Ok. ¿Por qué? Porque aparte de sus condiciones también no eran obligatorias, no lastimaba a nadie, la escuela no te obligaba. Hay Ujú. ciertas condiciones, aclaro, que mi hijo pudo tener esta oportunidad. Hay niños que sí se tienen que medicar
porque no nada más es la parte hiperactiva, sino tiene una desconexión neurológica, es otro concepto, por eso te digo y ya que entra a mi nivel experiencia- clínico. Exacto, Correcto. que por fuerza lo tienes que hacer, Sí. por respeto al otro, que vaya Claro, a lastimar o algo. claro. Mi hijo no estaba Y en esa... seguridad también de ellos mismos. Claro, entonces mi hijo no calificaba en ese tiempo, en esa fase, entonces decidimos irnos por lo natural. Entonces yo vuelvo a retomar mi conocimiento de herbolaria. Obviamente la herbolaria al evolucionar se llama aromaterapia. Es el extracto de esas hierbas, el elixir de esas hierbas que pasa por diferentes procesos de destilación o de extracción que damos en el instituto, todas esas clases, llegamos a obtener este líquido. Entonces, entender que la planta es una parte viva, entonces su molécula trae un químico natural, una estructura química que tiene una repercusión en los seres vivos. Ay, pues gracias, Gino, porque debido a esa situación hoy tenemos a Gaby aquí Sí. presente. Bueno, no, la aromaterapia, te cuento, yo voy a dar Fue el el crédito inicio, fue el de mi casa, el inicio de mi casa. No, la aromaterapia está como palabra desde 1920 por un francés que se llama René Gattefoss. Él sí descubre y le pone esta palabra porque él sí encontró en esa esencia que era para perfumes una estructura química por medio de una cosa personal, pero bueno, si no me desvío ahorita les Pero es No, no, impresionante no, como, no. es impresionante Pero es como bueno, todo, el bagaje, ¿no? aparte que Histórico, todo viene es importante. Sí, todo el mundo tiene un nexo personal que la verdad es que lo inspira a uno. una hacer- circunstancia. Sí. Correcto. Y todos en este momento estamos viendo diferentes circunstancias. Por eso es ese momento de retomar, ¿no? De reflexión, De reencontrarte. de reencontrarte. Sí. Entonces, bueno, a raíz de eso, yo me empiezo a estudiar todo lo que son los aceites esenciales, como, porque aparte me gusta estudiar, no nada más que me diga la señora, a ver, esto es para esto, o la compañía, o el mundo, o el internet. No, a ver, yo siempre soy como muy escéptica, y entonces me gusta mucho estudiar el por qué. Saber. Después yo el sé origen. que, ok, energéticamente y todo, yo sé, vibraba, sí, me encanta esa parte, Pero pero yo me creo la que sé esa más ya la ciencia. tengo, no la Sí. tengo que estudiar. Sí. O sea, yo tengo que ser, pero ¿por qué? O sea, Sí. ¿por Claro. qué tengo esta intuición? Tú eres Claro, igual que porque yo. además es para tu hijo, ¿no? Exacto. Empezaba Sí. No, con y ese aparte tenías concepto, que- y luego las otras Exacto, personas, no no nomás te puedes era- arriesgar. De ahí viene el Claro. concepto del libro de aromaterapia, no solo es oler bonito, o sea, no es de, yo tengo ganas de rosa, sí, ajá, pero la rosa hoy no te sirve, no importa, huele bonito, ok, Bueno, ahí se queda, claro. ¿no? Entonces estamos hablando de aromaterapia, que es la terapia a través de los aromas, que son aceites esenciales. Los aceites esenciales son elixires en estado líquido que traen esta molécula, y en este estudio que tenemos, yo directamente me fui a desarrollar cuáles eran energizantes, calmantes y equilibrantes. Ok. Porque no nada más era a nivel del olfato, del gusto, sino Ujú. que si vamos a hacer terapia, no aromáticos, Ok. que es otra cosa, Claro. entonces vamos a irnos al concepto medicinal de estructura química. Ujú. Entonces, a raíz de eso, ya después con el tiempo que desarrollo esta línea, no era tan intuitivo. Puede ser intuitivo porque nos pasamos a otro mundo, pero ya en la parte de estructura química yo ya te digo cuáles son calmantes, equilibrantes y energizantes. Eso ya en sí ya te ayuda mucho para saber qué escoger Ujú. en algún momento dado que lo Y dependiendo necesites. también tu necesidad, Sí. ¿no? Que Entonces, es bueno, a donde pues, ahí donde llega, vamos. Ujú. ahí es a donde, eso es brevemente lo que es aromaterapia, es una ciencia, hay que estudiarla, hay ahorita N mil cosas, o sea, San Google te dice todo, pero igual, o sea, pregunten, hasta lo que yo les digo, todo, pues ahorita todos somos públicos de Claro. realidad. Claro, yo siempre he pensado, yo siempre creo que hay un balance entre porque eso se considera medicina alternativa Eastern, o sea, del Oriente. Y yo siempre digo, mira, siempre hay un balance entre las dos, pero recuérdense que en realidad la gente del Oriente estaba curando antes de que nosotros siquiera existiéramos. O sea, claro. toda la medicina nuestra viene de allá. Ujú. Y Esa entonces sabiduría. yo sí, correcto. Yo siempre he sido una persona que cree mucho en la parte holística, porque en realidad es la medicina en su forma más pura. Claro. Ujú. Y hoy por hoy, aparte, esa parte holística la podemos comprobar. Claro. Eso, Y ahora eso ya es hay interesante manera de porque comprobarlo. Sí, exactamente. exactamente, porque ahora literalmente hay todo para o sea, todo el... Y por eso se vuelve ciencia. Sí, Porque exactamente. ya es comprobable, ¿no? Siempre fue ciencia, pero yo creo que ya como que ya está abierto más al público. Yo soy igual que tú. O sea, yo tengo esa parte intuitiva, pero igualita como que muéstrame los facts. Sí. Tengo que ver, leer y ver exactamente, porque es muy diferente. Es experiencia diferente, saber exactamente dónde viene, por qué está pasando y todo, que simplemente tomarlo como que, mira, ok. Claro, no, y como dice Patti también, la sabiduría antes no se comprobaba hasta en 1900,
Pues tú veías los 1900 resultados y para viste. adelante, ¿no? Sí. Pero antes era ancestral, la sabiduría ancestral, Ujú. cómo curaban, Ujú. ¿no? Claro. O sea, esos maestros, esos médicos curanderos, esos chamanes en el campo, en la sierra, donde no llega, pero ni un médico siquiera, Sí. ni un libro. O sea, Sí, no sé ni no, leer, no, entonces no, cómo va a no, llegar exacto, no, esa claro. información de la educación. Entonces, a través de la observación, de ir viendo, entonces documentar y ir pasando información de generación en generación. Claro, Eso es la herbolaria. claro. Entonces ahora ya comprobado, bueno, pues es parte de la fitología, la herbolaria, que es el estudio de las plantas, ¿verdad? Entonces una es la línea de las infusiones, la línea de la nutrición también, porque las hierbas están dentro de nuestra nutrición, el tomillo, el orégano, la pimienta, la sal, o sea, todo eso es parte de nuestro organismo, que es plantas, ¿no? O Claro, minerales, organismos vivos. y también pues la parte de la Así. aromaterapia. Increíble, increíble. Qué cool, ¿no? Y Gaby, hablando sobre esta división que encuentras dentro de los aceites, que son calmantes, ¿qué dijiste? Equilibrantes y energizantes. Nosotros platicábamos sobre hoy en día la situación pues, que nos ha llevado a movernos de nuestra rutina, ¿no? Ya llevamos 7 meses en esta Sí. nueva normalidad. Sí. Y sabemos que muchas familias en casa, pequeñitos, los padres, han sufrido pues de este problema que se llama ansiedad, ¿no? Ansiedad, miedo, Sí. desestabilidad quizá. Correcto, es una interrupción en la rutina diaria que la verdad es que ha causado, con toda la presión que se ha recibido por un lado, ha causado... La incertidumbre, ¿no? Correcto, que también me ayuda, es que han sido tantos componentes que se han puesto combustibles Ujú. para el ser humano individualmente, como núcleo familiar, hasta los niños pequeños lo sienten, y creo que lo hemos conversado en podcasts anteriores, que un niño pequeño sí. lo siente, yo creo que peor que un adulto, pero un adulto puede racionalizarlo. O de forma diferente. Sí, claro, Entonces, correcto. ¿cómo los aceites nos ayudan? Una vez que identificamos esta diferencia entre ellos, ¿cómo nos ayudan a manejar estos temas? En particular, hay muchos, ¿no? Desde digestión, dolores de cabeza, etc. Pero específicamente hoy, que es un tema tan importante, la ansiedad o el estrés, ¿cómo se maneja a través de los aceites? Ok. ¿O ¿Cuál es tu percepción? Me encanta pensar en este momento precisamente de recogimiento. Yo le digo pandemia, porque yo creo que esto era algo que el mundo necesitábamos. 100% de acuerdo contigo. A cada quien nos resuena diferente. Ujú. Salimos Claro. de nuestra zona de confort, Sí. desde los grandes empresarios millonarios hasta la gente más sencilla que no tiene que comer, vio este momento, ¿no? Y lo O sea, vivió. Sí, lo estoy viviendo. exacto, y lo seguimos viendo en esta consecuencia que quizá el mismo mundo nos buscamos, Sí, ¿no? total. Nosotros estamos simplemente recibiendo lo que estamos nosotros también sembrando. ¿Cuál es entonces esta llamada de atención con respecto a todas las terapias y con todo el sistema límbico y las emociones que movieron? Efectivamente, primero es bien importante que entendamos que somos seres completos, somos seres integrativos, no nada más el olfato, ¿no? Y en este caso somos visuales, las noticias, Ujú. auditivos, Ujú. que estamos oyendo, Ujú. que estamos tocando, lo que nos limitaba, lo que no, si nada más podíamos salir, si teníamos acceso a un patio, a una terraza, Ujú. o simplemente un cuarto encerrados 5 familias. Ujú. Entonces, cada uno su circunstancia, pero somos integrativos. Ujú. Correcto. Entonces, el miedo, ¿por dónde empieza? Por la ausencia Pues toda de la información, conocimiento. Sí, ¿no? claro. Toda la claro. información Ujú. que estamos recibiendo. Entonces, empezamos a oír. Ujú. Y a lo mejor se hace como el teléfono descompuesto. El que no tenía televisión, o bueno, ya todos, ahorita ya está en los lugares más sencillos, Ujú. pues tienen un acceso Sí. a comunicación. En China. Ya se pasó a Europa. Ujú. Ahora Estados Unidos, ahora México, ahora, Ujú, o sea, ujú, Entonces empieza uno a manejar estas emociones y estas sensaciones de miedo, Ujú. que es parte de nuestras emociones que viven en el sistema límbico. Ujú. Entonces creo que el miedo fue uno de los primeros, la incertidumbre. Ujú. Porque podemos tener miedo porque ya viene la hora, que ya lo sabemos, o sea, ya Ujú. sabemos lo que Ujú. viene. Sí. Ujú. Pero En este caso no incertidumbre sabíamos. no No sabes. sabemos. Sí, en este caso no sabíamos. Todo que fue era al un principio. investigar, todo era algo nuevo Ujú. para la ciencia, para todo el Todo mundo. mundo. Entonces, creo que esta pandemia nos trajo un sentido de unificación de lo que tanto decimos global. Ujú. Decíamos global, pero global no, pero los de allá no. Global, Primer pero todos los del mundo. otro mundo no. Exacto. Claro. Aquí global, Era rico, Fue, a ver, rico, entiendan. pobre. Sí. entiendan lo que es globalización. Sí. Sí. Y globalización son las emociones. La felicidad, la misma felicidad siente
la persona más, los que menos tengan o los que estén en un campo, los que tengan muchos problemas o los que están en la cárcel, el grado de felicidad es el mismo que tiene la persona que a lo mejor más o que menos tiene. Sí. Hay un límite de felicidad. Entonces, un grado de miedo.